Bienvenidos a este canal dedicado a comprender el autismo y otros temas clínicos desde una perspectiva basada en evidencia, integrando aportes de la neuropsicología y la neurociencia. Mi nombre es Juan Pablo, magíster en neuropsicología, y esto es Clínica y Autismo. Cuando una persona repite exactamente lo que acabas de decir, lo primero que muchos piensan es algo no está bien. Pero, ¿y si esa repetición no fuera simplemente un error, sino una pista sobre cómo está funcionando el lenguaje? En los últimos años, la comprensión del trastorno del espectro autista ha cambiado de forma importante. Cada vez se diagnostican más casos, pero esto no necesariamente significa que haya más personas con autismo, sino que hoy contamos con criterios más sensibles, evaluaciones más tempranas y redes de apoyo más preparadas para identificar señales en el desarrollo. Dentro de estas señales aparecen muchos signos que suelen generar dudas: dificultades en la interacción social, cambios en la prosodia, inflexibilidad y uno de los más llamativos, la ecolalia. Sin embargo, es importante dejar claro desde el inicio que la ecolalia no es exclusiva del autismo, ni siempre es un problema. En este video vamos a entender qué es realmente la ecolalia, cuándo es parte del desarrollo normal, cómo se clasifica, qué ocurre a nivel neurofuncional y por qué su correcta interpretación cambia completamente la forma de intervenir. La ecolalia se define como la repetición involuntaria de sonidos, palabras o frases producidas por otra persona. Es decir, no se trata de repetir lo que uno mismo dijo, sino lo que viene del entorno. Esto es clave porque permite diferenciarla de otro fenómeno llamado palilalia, donde la persona repite sus propias palabras. La palilalia ha sido asociada con alteraciones más relacionadas con sistemas motores o extrapiramidales. La ecolalia forma parte de un grupo más amplio llamado ecofenómenos, que incluyen conductas como imitar gestos, acciones o incluso bostezos. En todos estos casos hay un elemento en común, una tendencia del sistema nervioso a reproducir automáticamente lo que percibe. Y aquí aparece una idea importante que vamos a retomar más adelante. Para no repetir todo lo que vemos o escuchamos, el cerebro necesita inhibir esa tendencia. Uno de los puntos más importantes y más ignorados es que la ecolalia puede ser completamente normal. Durante el desarrollo del lenguaje, especialmente entre los 2 y 3 años, la ecolalia aparece con frecuencia y, lejos de ser un problema, puede ser una señal de que el lenguaje se está desarrollando. Algunos modelos explican esto a partir de dos estilos de aprendizaje: un estilo analítico, donde el niño aprende palabras individuales, luego las combina y finalmente concluye oraciones; o un estilo gestáltico, el niño aprende bloques completos de lenguaje como frases o expresiones con entonación y luego las va descomponiendo. En este segundo caso, la ecolalia cumple una función clave: permite repetir estructuras lingüísticas completas que más adelante se transforman en lenguaje más flexible. Por eso, algunos autores sostienen que la ecolalia, cuando aparece en este contexto, indica más un retraso que un trastorno. Es decir, no es que el lenguaje esté ausente, sino que está siguiendo una ruta distinta. La ecolalia empieza a considerarse clínica cuando persiste más allá de las etapas esperadas del desarrollo. No evoluciona hacia formas más flexibles del lenguaje y aparece junto a otros signos o síntomas. Además, no es exclusiva del autismo. También se ha descrito en condiciones como la esquizofrenia, el síndrome de Tourette, afasias y enfermedades neurodegenerativas. En estos casos, la ecolalia suele estar asociada a alteraciones neurológicas más específicas. Pero en el autismo, como veremos más adelante, la explicación es diferente. Para comprender realmente la ecolalia, no basta con identificarla, es necesario clasificarla, porque no todos tienen el mismo significado. Según el tiempo, la ecolalia puede ser inmediata o ocurre justo después de escuchar el estímulo. Es más frecuente cuando hay presión para responder o cuando la situación es exigente. La ecolalia diferida aparece después de varios turnos conversacionales o incluso mucho tiempo después. Puede manifestarse como frases aprendidas o rutinas. Según el contexto, la ecolalia puede ser inducida, ocurre en interacción directa, se relaciona con dificultades para inhibir la respuesta, o incidental, cuando la persona repite lenguaje que no iba dirigido a ella. Esto puede indicar dificultades para filtrar el entorno. Según la función, aquí ocurre uno de los cambios más importantes en la comprensión de la ecolalia. Puede ser interactiva, la repetición tiene una función comunicativa, puede servir para responder, pedir, afirmar, protestar, mantener turnos. O no interactiva, es decir, no hay una intención comunicativa clara, se asemeja más a una estereotipia. Este punto es clave porque rompe la idea de que la ecolalia siempre es un obstáculo. En muchos casos es una forma típica pero válida de comunicación. Según la precisión, puede ser no mitigada, es decir, repetición literal o exacta, y mitigada, que incluye modificaciones o cambios en palabras, omisiones y en la entonación. Esto permite inferir procesos más complejos como selección de información, memoria y procesamiento del lenguaje.
La ecolalia no es solo un fenómeno del lenguaje, también implica sistemas motores. En los ecofenómenos, el cerebro tiende a imitar automáticamente lo que percibe, pero para que esa imitación no ocurra constantemente, se necesita un sistema de inhibición. Cuando este sistema falla o es inmaduro, aparece la repetición. A nivel neuroanatómico se han implicado ganglios basales, el núcleo caudado, putamen y conexiones con el tálamo, áreas motoras y premotoras del lóbulo frontal. Alteraciones en estos circuitos pueden explicar la repetición no intencional. En trastornos neurológicos, la ecolalia puede deberse a lesión o deterioro, pero en el autismo la evidencia sugiere otra cosa. Se explica mejor por inmadurez o desfase funcional del sistema. También se ha estudiado el papel de las neuronas espejo relacionadas con la imitación. Sin embargo, los resultados son contradictorios y no hay evidencia concluyente de que su alteración explique completamente la ecolalia. Aquí es donde todo lo anterior cobra sentido. Antes de intervenir es fundamental responder qué tipo de ecolalia es, porque no es lo mismo una ecolalia que comunica que una que es un automatismo. Según los estudios revisados, algunas recomendaciones claves son facilitar que la persona inicie la comunicación, reducir preguntas que exijan respuestas específicas, usar un estilo comunicativo de baja restricción, observar señales de comprensión como gestos o miradas, evitar la memorización rígida de frases y trabajar en contextos naturales. Las técnicas conductuales pueden disminuir la repetición, pero presentan dificultades para generalizar los resultados. Una de las técnicas más destacadas es Cues Pass Point, señal de silencio, pregunta, pausa y apoyo para la respuesta. Esta técnica busca dirigir la ecolalia hacia una respuesta funcional. La ecolalia no es un fenómeno simple, no es solo repetir palabras, puede ser una etapa del desarrollo, una estrategia comunicativa o un automatismo sin función. Todo depende del contexto, la forma y la intención. Por eso intervenir sin comprenderla puede llevar a errores importantes. La verdadera pregunta no es cómo eliminamos la ecolalia, sino qué nos está diciendo sobre cómo esta persona procesa el lenguaje. Porque en muchos casos la ecolalia no es el problema, es una puerta de entrada para entender mejor la comunicación.